Aunque nos llamemos así Down, inicialmente sí que las personas que hace 30 años formaban la entidad eran personas con síndrome de Down, pero ya hace muchos años que tenemos todo tipo de discapacidades. De hecho, síndrome de Down, con el tiempo cada vez hay menos personas, con lo cual hay mucha más diversidad en otro tipo de discapacidades intelectuales, ¿vale? Nosotros no notamos desde la entidad y sobre todo desde la inserción en el empleo, que es lo que normalmente hacemos con más fuerza, ¿vale?, que haya cierta dificultad a la hora de insertarlas, ¿vale? Sí que intentamos dotarlas a ellas de cierto empoderamiento, de que tengan una autoestima muy fuerte, un autoconcepto muy fuerte, y que todos los roles asignados a lo que una mujer debe de tener en ellas no sean muy característicos. Me explico. Cuando llegan a la adolescencia, ellas siempre buscan la identificación con el resto de sus iguales, pero resulta que el resto de sus iguales no tienen discapacidad. Entonces, la brecha que hay entre soy una persona con discapacidad o síndrome de Down y soy una adolescente sin discapacidad es mucho más significativo que pertenecer a un género u a otro. Desde la entidad tenemos un plan de igualdad muy fuerte y luchamos porque ellas siempre vayan delante, porque sabemos que aquí dentro no tenemos ninguna problemática, pero de puertas hacia afuera el mundo le va a poner doble barrera. De hecho, siempre decimos, soy mujer y encima tengo discapacidad, con lo cual es como doble esfuerzo a la hora de que el mundo se pare, se detenga y las escuche. Y además, con las personas con síndrome de Down, con las chicas, pasa un añadido extras, y es que ellas siempre parecen niñas, con lo cual aún se las trata más infantilizadas y mucho más con el rol femenino niña pequeña. Entonces por eso las empoderamos mucho de no, tú puedes, haz lo que quieras, disfruta de la vida y ves con tu personalidad mucho más de que seas mujer o de que tengas discapacidad. Debido a que se las infantiliza, siempre se tiende más a tratar con más cariño, más ternura a las personas con discapacidad mujeres que a los hombres con discapacidad. Eso sí que es cierto. A ellos se les atribuye más de venga, eres un campeón, tú puedes, fuera en el mundo ordinario, ¿vale? Y a las mujeres siempre se les tiende más al cuidado, cosa que hace que ellas les cueste un poquito más crecer, por el miedo a pues, agresiones sexuales, a que se las engañe. Se estigmatiza un poquito más hacia este nivel. A los hombres se les tiende a tener menos miedo cuando salen por ejemplo, para ellos ir en autobús un trayecto autónomo es algo que no hacen a lo mejor hasta que tienen 15 o 16 años solos, porque tienen que aprenderse la ruta, aprenderse cómo pagar el cambio, etc. Entonces, a las mujeres con síndrome de Down aún les cuesta un poquito más, sobre todo a los padres, que tienen un miedo añadido por el hecho de que alguien abuse de ellas, alguien se aproveche de ellas, o que tiendan a pensar que no van a saber hacerlo porque son niñas y encima tienen discapacidad. Como en cualquier lucha, siempre se pone más el foco sobre las débiles, ¿vale? Y yo creo que ellas son un punto bastante débil porque no tienen la misma capacidad que el resto tenemos para alzar la voz, reflexionar, elaborar un discurso. Entonces yo creo que ellas, las que no tenemos discapacidad, tenemos que luchar y ser la voz que ellas no tienen. Sí, creo que se hace un esfuerzo grande para que ellas estén integradas. Sí. La visibilidad es una de las medidas que es más necesaria, que dejen de estar en sus casas, que dejen de ir siempre acompañadas, de tener un apoyo continuo, es decir, que tengan un ocio digno, un ocio con iguales, que tengan la posibilidad de ir a una discoteca, de ir a cualquier restaurante, a un museo, sin necesidad de tener un monitor siempre detrás. Es decir, la individualización y la visibilidad de yo puedo hacerlo sola, con mi grupo de amigas o con mi grupo de amigos, eso ha dado un salto cualitativo, porque ya vemos por la calle que están haciendo cosas que quieren, y eso también significa que pueden optar y tienen posibilidad de elegir. También se ha hecho un trabajo muy importante desde las áreas educativas, en los colegios. Normalmente se tendía a pensar que las personas con discapacidad tenían que ir a colegios para personas con discapacidad, ¿vale? Ahora lo que hace ya muchos años que intentamos es que vayan a un colegio normativo y lo incluyamos dentro de una clase con iguales, con personas con discapacidad y sin discapacidad. Eso ha dado un salto, porque ha hecho que las personas conozcan a las chicas con discapacidad. A veces el no tener conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor es lo que nos crea el rechazo. Entonces
Y haberlas introducido en aulas normativas con personas sin discapacidad ha hecho que las personas sin discapacidad las conozcan y vean que son igual que ellos, pero con ciertas características diferentes. Entonces, la visibilidad es básica. La inclusión en grupos normativos ha sido básica. Y, evidentemente, a nivel legal, pues todo lo que se refiere a derechos y a protección. Específicamente no me sé las leyes, pero sí que es verdad que hay mucha parte de la protección que ellos pueden tener a la hora de algo tan sencillo como a la hora de ir a denunciar una agresión sexual o un abuso. Por el mero hecho de tener discapacidad, sabemos que la pena va a ser mucho más para la persona que lo ha realizado. Eso también te protege como persona con discapacidad de decir, no, es que esta persona, tengo 20 años, ha abusado de mí, pero es que cuando ha abusado de una persona con discapacidad, la pena va a ser el doble, porque esta persona tiene discapacidad y el daño que has hecho es de una persona a la que no se puede defender. Entonces creo que dotar de ese peso también ha hecho que las personas con discapacidad digan, no, es que agredirme a mí es el doble de malo que agredir a una persona sin discapacidad. Creo que se tiene que dotar a la sociedad de cierta sensibilidad y no esperar que ellas se integren, sino hacer que la sociedad las integre. La sociedad las tiene que acoger y entender. A ellas se les suele pedir un esfuerzo doble. Evidentemente yo como profesional que me dedico a esto no, porque estar acostumbradísimo a lo que tienes que hacer. Pero el resto de los humanos que no tienen por qué trabajar con personas con discapacidad sí que tienen que darse cuenta de que las personas diferentes necesitan una mirada y una actuación diferente. No esperar que ellos se adapten al entorno, sino adaptar el entorno para ellas, en este caso. Y evidentemente, hablando de igualdad, muchísimo más, porque ellas van con el doble rasero y la doble mochila. Soy discapacitada y encima soy mujer y encima a lo mejor soy lesbiana. Que vamos a ir sumando cosas y a lo mejor alguna también tiene una discapacidad física que suelen ir unidas. Entonces creo que hay que hacer la vida fácil.